Buenas tardes. Hoy vemos métodos no paramétricos para clasificación. Ya habíamos visto métodos no paramétricos para regresión, en particular el Linearly Weighted Regression que ustedes habían usado en la tarea 3. Bien, hoy nos vamos a dedicar un poquitillo aquí con los métodos no paramétricos, pero de clasificación. Y en general vamos a ver un tema interesante de los de ustedes fanáticos del fútbol. Yo no soy para nada fanático del fútbol, nada más lo advierto. Hay un tema aquí que se está usando mucho en inteligencia artificial para evaluación deportiva, en particular fútbol, para ver si tal jugador que se supone está en tal posición de verdad está jugando durante el partido en la posición que le corresponde y esas cosas, o para sacar estadísticas de juegos y de eficiencia y todas esas carambadas que gustan el deporte moderno. Pero bien, también ya habíamos visto en realidad un método generativo, no paramétrico, de clasificación. Yo les he insistido mucho que me interesa mucho que entiendan al final del curso estas diferencias, que eran los métodos generativos versus los discriminativos. ¿Se acuerdan de esas dos? Profe, la diferencia no es que los discriminativos, o sea, diferencian entre clases o tipos ya predefinidos que uno introduce dentro de los parámetros, y los generativos no es que hacen la diferencia ellos mismos. Sí, por ahí anda el detalle. Los discriminativos, como las redes neuronales que ustedes implementaron en el proyecto, de una vez el modelo dice esto es clase 1, 2, 3, 4, 5, digamos si está codificado en one hat. Los generativos, yo tengo un modelo para clase 1, un modelo para clase 2, un modelo para clase 3, etcétera, etcétera. Y al final entreno todos los modelos por aparte y al final uso esos modelos para estimar quién gana. Cuando yo presento un dato a los 5, uso la información de esos 5 para estimar cuál es la probabilidad que ando buscando. Entonces los generativos, en general, bueno, el que sea generativo significa que yo voy a estimar usualmente, conociendo que pertenezco a una clase particular, cuál es la probabilidad de ver un determinado dato de entrada. Y después, cuando ya tengo para todas las clases eso hecho, puedo estimar, ok, ahora sí, cuál es la probabilidad de, viendo esa entrada, que sea de la clase 1, 2, 3, 4, 5, y eso lo hago usando el teorema de Bayes, donde esta clase de aquí adentro es prácticamente la suma de términos de esta forma para todas las clases posibles. Sí, o sea, P de X es igual a una suma para todos los Y's de P de X dado Y por P de Y. Esto es uno de los tantos teoremas que hemos visto un montón de veces ya. Y bien, entonces con esto sí ya puedo, esto que está aquí es la probabilidad a priori, esto es lo que prácticamente aprendemos para cada clase con los modelos generativos, y esta es la fórmula completa con la cual puedo estimar la probabilidad de Y dado X. Los discriminativos procuran estimar algo relacionado, no necesariamente la probabilidad, pero algo relacionado con esto directamente, ¿sí? O sea, nos estiman P de Y dado X directamente. Bien, entonces, modelos generativos versus discriminativos. Ya saben, eso me interesa mucho. Debería hacerles un quiz, a ver si acaso ya finalmente se lo aprendieron. Y teníamos modelos no paramétricos versus paramétricos. ¿Alguien se acuerda qué era eso? Ese tal vez es más fácil porque el texto sí lo dice directamente. ¿Qué significa? Que yo tenga un modelo paramétrico versus un modelo no paramétrico. Las redes neuronales son paramétricas, por ejemplo. El Locally Weighted Regression era no paramétrico. ¿Qué es lo que significa que sea paramétrico o no paramétrico? Profe, tal vez que en el paramétrico uno elige como la cantidad de citas que quiere usar, bueno, la cantidad de dimensiones de cita, y que en el no paramétrico el algoritmo lo aprende por sí solo. Prácticamente van en esa línea. En los algoritmos paramétricos tengo parámetros, y por eso se llaman así. Y es el vector cita, como dice usted. Digamos, cuando estábamos en las regresiones lineales o regresión logística, esas cosas, teníamos unos citas, que siempre multiplicábamos por X. Entonces aquí los parámetros son cita, ¿sí? Después vamos a tener, no sé, mezclas de gaussianas, por ejemplo. Entonces cada gaussiana tiene una matriz de covarianza y una media. ¿Ok? Y tengo un montón de estas normales, digamos, y
Entonces, el otro parámetro que tengo es cuántas distribuciones de estas normales tengo. Pero entonces tengo cuántas distribuciones normales, mu y sigma. Y a mí me dan datos de entrenamiento, yo aprendo los parámetros, ya sea estos citas, ya sea estos mu, sigmas y cas. Y una vez que ya los aprendí, desecho los datos de entrenamiento, por decirlo así, y ya con los parámetros basta para que yo use el modelo. Esos son los paramétricos, tengo parámetros. En los no paramétricos, usualmente tengo que arrastrar con todo el set de datos de entrenamiento siempre para poder estimar quién es algo. Como por ejemplo en el Locally Weighted Regression. Si ustedes se acuerdan, yo tenía que tener todos los datos de entrenamiento y cuando yo tenía que predecir un valor para un X, tenía que recorrer todo el set de entrenamiento y ponderarlo y con eso estimar unos pesos, bla, bla, y aplicar la regresión lineal ponderada, digámoslo así. Pero siempre para cualquier dato tengo que usar todo el set de entrenamiento. ¿Ok? Bien, eso definitivamente ya me preocupé que nadie me contestó. Entonces, anuncio de una vez de hoy en 8 quiz explicada con esa pregunta. ¿Qué son métodos generativos versus discriminativos? ¿Qué son métodos paramétricos versus no paramétricos? Porque yo ya les dije y les advertí que si no me contestan eso rápido se los voy a preguntar en un quiz. Toda la información alrededor de eso. ¿Qué métodos hemos visto? ¿En cuál de esos dos? ¿En cuál de esas 4 categorías caen? ¿Y qué significa eso? Ok. Eso sí ya necesito asegurarme de que sepan por lo menos eso cuando salgan el curso. Ok, de hecho, nosotros ya también vimos un método generativo de clasificación no paramétrico, que fueron los modelos de probabilidad de color. Si se acuerdan, estimábamos para la clase piel y la clase no piel, cada clase tenía un modelo, que de hecho, bueno, hay gente que le dice que ese es no paramétrico, porque en realidad no hay así como que parámetros de una distribución gaussiana como mu y sigma, sino que ahí hay un histograma. Pero el histograma en realidad no son directamente los datos de entrenamiento, y como el histograma no son los datos de entrenamiento, entonces no podemos decir que es un método no paramétrico directamente. Pero entonces, como para hacer ahí una división salomónica, lo que la gente empezó a decirle, ok, los histogramas vamos a llamarlos semiparamétricos. O sea, como para decir, ok, considerémoslos ahí a la mitad. No son paramétricos en el sentido de que no tengo parámetros como mu o sigma o cosas de esas de gaussianas, pero tampoco son no paramétricos en el sentido de que yo, una vez que calculé el histograma, ya no necesito los datos, ya tengo el histograma. Entonces, por ese sentido, no son exactamente los datos. Entonces, le dicen a estos semiparamétricos. Bueno, pero entonces, cuando teníamos esos mapas de probabilidad de color, lo que hacíamos era estimar cuál es, asumiendo que es piel, cuál es la probabilidad de que un determinado color RGB sea piel, ¿sí? Y esto lo hacíamos haciendo un histograma. ¿Sí? Lo hacíamos de 32 por 32 por 32, en rojo, verde, azul. Teníamos aquí 32 celdas, le vamos a decir así. En inglés a esas celdas le dicen bins. De hecho, aquí en inglés le dicen bins. Por eso vamos a usar mucho para los bins o para las celdas la letra B. Ok, aquí tengo 32 pedacitos, ¿sí? Entonces ahí yo tenía ya mi histograma tridimensional, donde yo contaba para todos los píxeles que yo tenía marcados en un montón de imágenes como piel. Entonces, ok, yo incrementaba ahí la celda y al final de haber entrenado prácticamente divido cada celda por el total de píxeles que consideré. Entonces ya eso lo que me va a decir es, oye, ¿cuál es la probabilidad de ver un determinado color como piel? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Cómo va a ser el quiz? ¿Va a habilitar por el TEC digital? Sí, el GAP. Ahí, parecido al que hicimos anteriormente. Ahí les doy una ventana de tiempo o sea, van a tener una ventana de tiempo para contestarlo y una vez que lo inicien van a tener un tiempo determinado para terminarlo. ¿Me explico? Ok. O sea, puede ser que al final de la clase les digo, ok, a partir de ahora tienen 4 horas para hacerlo, pero en el momento que ustedes se meten, ya tienen 15 minutos para responder. Está bien. Sí, y les doy ahí 2 o 3 opciones por aquello de que se les desconecte.
Supongamos, por ahora general, de que cada dimensión aquí que yo tengo lo voy a dividir en B celdas. ¿Okay? O sea que yo voy a hacer aquí un histograma, digamos en una dimensión, yo voy a tener aquí B celdas. Entonces yo voy a contar, ¿sí? Voy a poner aquí B. Esta sería la celda 0, la celda 1, la celda 2, hasta la celda B. Voy a ponerlo así más bonito. Ok, entonces cuando yo hago un histograma, lo que empiezo es a contar aquí. Este elemento va para acá, este va para acá, este va para acá, y empiezo a contar. Y al final me queda que aquí tengo 47 elementos, aquí tengo 1, aquí nunca pasó nada, aquí llegaron 127, 63 elementos y 0. ¿Sí? Entonces, ok, ese es un histograma con B celdas. Si yo tengo B celdas en esta dimensión, pero ahora tengo datos en 2 dimensiones, o sea, bueno, digamos que esta es mi dimensión 1, llamémosle esto X1 y esto es X2, y aquí tengo B celdas, aquí también tengo B celdas en este eje. Entonces vean que el total de celdas en 2 dimensiones que se me forman van a ser B al cuadrado celdas, ¿verdad? ¿Sí se entiende? O sea, aquí en una dimensión solo tengo B celdas. Si todas las dimensiones las parto en B pedacitos, entonces cuando tenga 2 dimensiones voy a tener B al cuadrado celdas. Si tuviera 3 dimensiones ahora de datos, o sea, aquí la idea es que los histogramas me dicen aquí cada cuánto tengo aquí. Pero ahora sí se me complica el grafiquito en 3D porque me falta una dimensión, que es la dimensión de conteo. ¿Sí? O sea, que tengo X1, X2, X3. También aquí voy a tener B celdas, B celdas, B celdas. Y aquí, no sé, ahí va a haber una cajita. Y en esa cajita voy a contar, ¿sí? ¿Cuántas cajitas de estas tengo en 3D? Si no me contestan, se los pregunto en el quiz. ¿Cuáles son las dimensiones A, B? B, 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 B. Entonces, B al cubo. Del cubo celdas. Se salvaron. Del cubo celdas. Sí, entonces pueden generalizar esto y cuando yo tenga un histograma en n dimensiones, sin exactamente n dimensiones, voy a tener exactamente b a la n celdas, ¿cierto? Pero esto es terrible, o sea, este crecimiento es exponencial, así como los contagios con el virus. O sea, si ponemos aquí, ok, yo quiero b igual a 3, entonces digamos esto es mi número de dimensiones. ¿Cuál es el total de celdas? Cuando n igual a 1 sería b, digamos, entonces 3. Cuando n es igual a 2, entonces ya llevo 9. Cuando n es igual a 3, ya llevo 27. Y cuando n es igual a 4, 81. ¿Sí? N igual a 5, ya no me cabe ahí. 243. Sí, ya no me cabe. Ah. Sí, pero en todo caso esto es una tendencia exponencial. ¿Y qué problema tiene eso? Vamos a ver, cuando yo lleno un histograma, la idea es que me llegan datos y yo empiezo a contar, ¿verdad? Okay, que cayó en esta celda, entonces cuento, y cayó en esta celda, cuento. Y la idea es que al final, con esas cosas que yo conté, yo vea ahí cómo se establece una distribución de los datos que yo tengo. Si yo tengo muchas celdas, el problema es que no voy a tener suficientes datos para llenar esas celdas. ¿Sí me explico? Yo les doy a ustedes 100 datos, y ok, cuando tengo 10 celdas aquí, porque estoy usando una dimensión con 100 datos, Daisy, hay por decirlo así, 10 datos por celda que se van a distribuir distinto, entonces no sé, aquí pueden caer 20, aquí pueden caer 10 y así sucesivamente, pero entonces se me van a distribuir. Si tengo 1000 datos, pues mejor todavía, porque entonces me van a quedar más datos por celda y al final, probabilísticamente, la cantidad de datos por celda sí se va a acercar a la distribución real. Ya lo vamos a ver un poquito más gráfico eso. Pero si yo tengo 10 y tengo 4 dimensiones, sería 10 a la 4, ya 10.000. Creció esa sola por ponerlo ahí. De eso es inmanejable. O sea, empieza a hacerse inmanejable conforme aumenta la cantidad de dimensiones, conseguir los datos para poder llenar esas celdas. De hecho, esa cosa nos va a dar problemas. Hay otro problema asociado a que cuando yo hago histogramas estoy poniendo estas divisiones muy abruptas. O
sea, voy a partir la dimensión que yo esté evaluando, la voy a partir en cajas discretas, pero que son demasiado discretas, aquí hay unos cortes muy abruptos. Entonces, si tengo datos que están aquí en el borde, o sea, si hay algún evento vacilón probabilístico que haga que hay muchos datos alrededor de este borde, entonces va a ser muy inestable, que aquí los datos a veces van a aparecer así y otras veces van a aparecer así. ¿Sí me explico? O sea, que a veces aparecen como una grada en esa dirección, o a veces con esa grada en esa dirección simplemente porque mis datos andan en el borde. Entonces, bueno, esos son problemas típicos de los histogramas con los que uno tiene que vivir. La enorme ventaja que tienen los histogramas es que son triviales de implementar, ¿no? Es contar nada más cuántos datos están en ciertos rangos. Entonces aquí es lo que los quería mencionar eso. M es el número de datos y B es la cantidad de celdas. Entonces aquí estamos en un caso de una dimensión, ¿sí? Estamos n igual a una dimensión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, si yo tengo solo 3 bins con 10 datos, parto el rango ahí en 3 y cuento, y esa es la mejor estimación que yo tengo de la distribución. Sí, vean que como son tan poquitillos bins, con 10 datos ya puedes más o menos distribuir esos datos bonito. Conforme tenga más datos, de ahí se ajustan más o menos un poquitico mejor los cuadradillos estos, pero prácticamente ya con 10 tenía la estimación que se podía hacer con 3 bins. Si ya aumento el número de bins, que aquí parece que hay algo raro. Esto que estamos viendo en verde aquí es de hecho la distribución probabilística real de los datos que estoy usando. Sí, son prácticamente 2 gaussianas sumadas. Entonces yo genero datos, primero genero aleatoriamente con un dado de 2 caras nada más, o sea, con una moneda. Primero voy a generarlo con esta gaussiana o con esta gaussiana. Y una vez que ya es una moneda cargada, es más probable que salgan esta gaussiana a que salga esta gaussiana. Entonces una vez que ya seleccioné la gaussiana, entonces genero un dato aleatorio normal con esa distribución y ya, ahí tengo mis datos aleatorios. Sí, entonces, bueno, uso esos datos para llenar el histograma, a ver cómo quedaron. Ok, aquí tengo 10 bins y 10 datos. Casi que un dato por bin, por decirlo así. Y bueno, ahí vean que no, estos morados no están como caracterizando muy bien que digamos a lo verde. De hecho, me salió aquí, por pura suerte, con los 10 datos, y salieron un montón de este lado, lo cual no caracteriza muy bien a la distribución probabilística subyacente. Ya con 100 datos sí se ajustan mejor. Con 1000 datos también está bien ajustado y 1.000.000 de datos todavía más. Si vean que la ganancia de información ya a partir de un cierto M no es muy relevante. Y aquí empezamos a ver la degeneración que ocurre cuando son muy pocos datos. O sea, tengo 10 datos pero 25 bins. Bueno, aquí casi que no se ve. Aquí tengo 1, aquí tengo 2. O sea, prácticamente el histograma lo que me está diciendo es de si cayeron 2 datos aquí por pura suerte. 2 datos aquí, 3 datos aquí, 3 datos aquí. Y ya, ahí llené los 10. Qué raro, eso me suena más de 10 datos. Sí, este eje seguro lo tengo mal etiquetado. Debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, más bien esto debería ser 2. Esto debería ser 1. Debe ser que ahí estoy usando algo de suavizamiento laplaciano que ya vimos en Naive Bayes, que era cuando yo inicializaba mis gradientes con unos para no tener probabilidades de 0. Pero bueno, en todo caso, había algo raro ahí que tengo que revisar. En todo caso, bueno, cuando ya tengo 100 datos empieza a distribuirse un poquito mejor la probabilidad. Ya con 100 datos vean que se ve cada vez más bonito. Entonces, igual, con 10 datos, con 100 bins, lo que tengo es puro ruido. O sea, la probabilidad de caer en una celda tan baja, de que lo más que me va a pasar es que cayó un dato en una celda y más arbitrario que otra cosa. Si vean que también con 10 datos y 250 bins, lo que tengo es puro ruido. Si con 100 datos, incluso en estas dos, todavía lo que tengo es puro ruido. Con 1000 datos, bueno, con 100 ya algo se hace, todavía hay mucho ruido, pero algo se hace. Con 250 sí es muy ruidoso. Solo con 1.000.000 de datos y esta cantidad de bins logro ajustar muy bien el histograma. ¿Sí?
Entonces vean, ok, el histograma es una técnica muy fácil para estimar distribuciones probabilísticas, muy fácil de implementar, pero es un dolor de cabeza por ese compromiso que tengo entre, ok, cuántos datos tengo a disposición, cuál es la distribución que subyace esos datos y cuántos bins tengo que seleccionar yo entonces para tener un buen compromiso entre una resolución muy mala de la distribución o una resolución muy buena, pero que necesito demasiados datos para poder llenar el histograma de forma confiable. ¿Sí se entiende el problema? No sé si en algún curso ya han tenido que jugar con histogramas. Realiza algo muy simple, cuente. ¿Sí, Miguel? Que sí hemos visto histogramas, pero no hemos visto tratar de estimar cuál es la distribución que se ajusta a los datos. Sí, en general eso no lo hace uno. Lo bonito del histograma es que él es esa estimación. De hecho, el histograma por eso se le dice semiparamétrico, porque yo no sé exactamente qué distribución hay, pero lo que me refiero aquí es que si tengo suficientes bins y suficientes datos, de ese histograma se va a llenar muy bonito a la distribución que realmente subyace de esos datos, ¿cierto? Pero si tengo la misma distribución pero muy pocos datos, el histograma va a quedar puro azar. Así, algunos bins van a quedar llenados, otros no, y esto es de este histograma yo no puedo inferir absolutamente nada de esa distribución que subyace esos datos. Sí, entonces necesito suficientes datos para llenar el histograma de una forma confiable. Ahora, ese número de bins crece exponencialmente con la dimensión y eso hace que el uso de histograma sea muy mal portado con el número de dimensiones, en el sentido de que cada vez que yo aumente una dimensión tengo que multiplicar por b el número de bins que tengo, y eso usualmente implica multiplicar por unas 10b el número de datos que tengo para tener suficientes para poblar el histograma. Espero que sí les quede claro ese problemón que tienen los histogramas. Entonces, a eso vamos por aquí. A eso que les estoy diciendo se llama la maldición de la dimensión, el curse of dimensionality, y eso lo van a estar escuchando con bastante frecuencia en este mundo de reconocimiento de patrones. Que, digamos, el número de datos que uno requiere va a empeorar usualmente exponencialmente con el número de, entre comillas, parámetros que uno tenga que determinar. Parámetros en un histograma sería cuánta gente cae en un bin. No es exactamente un parámetro, pero lo podríamos ver así. Bien. Entonces, veamos ahí ejemplillos simples. Digamos, en el caso ese de histogramas de piel, ¿okay? Tengo para cada píxel, eso tiene un valor RGB, entonces tengo que preguntar ese valor RGB en el histograma. Ok, y ahí voy a tener, no sé, si uso 32 bins con las 3 dimensiones, me queda 32 a la 3, son 32.700 y un poquillo más de celdas. Con imágenes, no sé, digamos, yo uso imágenes de 640 por 480 para entrenar. ¿Cuánto es eso? Un megapíxel por ahí. 640 por 480. Estoy aquí sacando la calculadora si le da la gana. 307.000 píxeles, digamos, por imagen. Ok, 307.000 píxeles. No sé, es fácil llenar. Vean que con una imagen ya tengo suficientes píxeles como para estimar algo sensato. Y si ya tengo unas 20 imágenes, no sé, ya voy a tener unos cuantos millones de píxeles con las que llenar ese histograma aquí de 3D con 32 bins. Está bonito. Pero vean un simple cambio. Muy simple. Y de hecho se usa en otras técnicas muy parecidas a esto. Digamos que en el problema que yo tengo, el color me dice mucho del objeto, pero también la posición. O sea que usualmente el objeto que me interesa es un objeto azul, pero que anda por esta parte de aquí, porque digamos que es al aire libre y entonces hay mucho azul aquí, porque a veces el cielo está azul. ¿Okay? Pues entonces rara vez voy a ver el objeto ahí arriba porque es muy alto, o lo que sea. Entonces voy a hacerme un histograma en 5 dimensiones.
Y en ese histograma voy a tener tanto RGB como la posición XY. Yo voy a, digamos que el espacio lo voy a particionar igual en 32 pedacitos en X y 32 pedacitos en Y. Pero entonces, solo con ese cambio de que pase de considerar RGB, 32 cuadritos cada uno, a posición 32 en X y 32 en Y, o sea, 32 pedacitos aquí y 32 pedacitos aquí. Ya solo con eso pasé a tener 33 millones de celdas. Y con 33 millones de celdas yo ya voy a necesitar una cantidad considerable de imágenes y de píxeles para poder llenar un histograma de ese tipo. ¿Sí? Entonces, ok, ahí estamos viendo los efectos de esa bendita maldición de la dimensión. Entonces el histograma es muy útil porque es muy fácil de programar y le permite a uno hacer ciertas estimaciones rápidas de cosas, como ver de distribuciones ahí, por ejemplo, ver la distribución solo de las coordenadas Y del objeto, me serviría verlo. Entonces yo podría hacerme histogramas asimétricos después, que yo digo, no, hacerme un histograma también considerando la posición Y, pero con solo 2 celdas para que no me crezca tanto. Pero me doy cuenta que sí, que puedo partir 2 celdas aquí, que la mayoría del objeto está aquí y muy pocas veces está aquí. Entonces parto eso ahí irregularmente en esas dos, igual en X, puedo partirlo aquí como en 3 pedazos, digamos. Entonces ya con histogramas a nivel de una sola dimensión puedo ver bonito este tipo de curvas y tomar decisiones rápidas. Ahí mis datos se distribuyen así, así. En proyectos de graduación vieran qué montón de gente le he pedido yo en las más variadas tareas que pongan histogramas solo para ver cómo se distribuyen los datos del proceso que sea que estén midiendo, ya sea de medición de errores de chips, de probabilidad de error en código, de todo, o sea, en reconocimiento de patrones obviamente, pero es muy fácil y rápido tomar mediciones de experimentos con histogramas, solo que hay que hacerlos bien. Entonces, una parte es tener los datos y empezar a probar, bueno, con cuántos bins tengo un buen compromiso para el número de datos, en la que yo pueda decir, o sea, si yo les doy a ustedes aquí 100 datos, uno podría decir, ok, ya 25 bins estaba muy feo, pero con 10 bins me está funcionando bien. ¿Sí? Si tienen 100 datos. Y esa jugadera tiene que hacerla uno un ratillo ahí para ver con qué histograma logra uno representar bonito los resultados. ¿Preguntas hasta aquí? Hasta aquí no estamos clasificando. Vean que lo único que estamos haciendo es calculando histogramas que van a ser histogramas asociados a una clase. Hay una clase concreta. Y con ese histograma lo que vamos a ver es si alguna determinada entrada podemos decir que pertenece a esa clase. ¿Ok? El histograma me está estimando eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para lo que sigue, de hecho vamos a hacer una vuelta aquí un poco extraña. Nos vamos a meter en un mundo muy probabilístico y vamos a llegar a una cosa que es totalmente trivial y obvia y que uno pudo haber llegado hacia pura intuición, pero la ventaja de hacerlo por este lado más matemático es que vamos a llegar. Esto es probabilísticamente correcto, porque solo con la parte intuitiva puede ser que no estemos considerando algo y pareciera intuitivo. O sea, recuerden que a veces cuando uno usa solo la intuición llega a un resultado que no describe la realidad. Hay muchas cosas contraintuitivas en la naturaleza, como la física cuántica. Pero, bien, vamos a irnos por el método formal, pero vamos a llegar a algo muy simple, muy, muy simple. Lo primero que necesito es, bueno, repasar la distribución de densidad binomial. Esta no la hemos usado hasta ahora. Que generaliza en otra dimensión, digamos, la distribución de Bernoulli. Recuerden, la distribución de Bernoulli era la de tirar una moneda, ¿sí? Donde yo tengo la probabilidad phi de que la moneda caiga en 1, pues en lo que vamos a decir, una de las caras es la 1 y otra es la cara 0, ¿ok? Entonces, phi me dice cuál es la probabilidad de que y sea igual a 1 en la de Bernoulli. En algún momento vimos la multinulli y esa multinulli en realidad lo que nos dice es, ok, cuando tengo varias clases, no solo 0 o 1, sino ahora yo tengo varias clases, ¿cómo representamos eso? ¿Sí? Entonces ahí entramos a la multinulli, que es una generalización de la de Bernoulli para múltiples clases. Ahora vámonos más bien en otra dimensión y es
yo voy a ejecutar un experimento con una moneda varias veces. ¿Sí? Entonces, no sé, voy a tirar la moneda M veces. Voy a hacer M experimentos con esa bendita moneda. Y lo que yo quiero saber, ok, ¿cuál es la probabilidad de que salgan exactamente K veces la cara 1? O sea, yo tiro 10 veces la moneda y lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que salga cara 3 veces. ¿Sí? Exactamente 3 veces. Bien, entonces estamos hablando ahí de una probabilidad de masa discreta, porque si yo tengo 10 experimentos, o sea, este sería mi número de experimentos, lo que vamos a llamar M. Pero entonces yo voy a poder ver aquí, ok, ¿cuál es la probabilidad de que en esos M experimentos solo una vez salió lo que voy a tener aquí es la distribución de cuántas veces salió la cara cuando yo hice esos experimentos, dada una determinada probabilidad de que salga cara, digamos. ¿No es escudo o corona? De que salga escudo, digamos. Digamos que esta cosa es que sea escudo. Entonces voy a tener ahí, ok, que salga una vez escudo es tanto probable, que salga 2 veces escudo es tanto probable, que salga 3 veces escudo es tanto probable, etcétera, etcétera, asumiendo que mi moneda tiene una probabilidad de que salga escudo. Así, obviamente el pico debería estar muy cerca de M por el phi, y ahorita vamos a ver que eso es cierto. Ok, entonces la distribución probabilística en sí la vamos a denominar de esta forma, ¿sí? Que es una distribución de Bernoulli para M repeticiones de experimentos con una moneda que tiene phi de que salga 1. ¿Ok? Y eso entonces en realidad, con esta distribución probabilística se va a regir la probabilidad de tener exactamente K clases, ¿ok? Con los parámetros M y phi. Y eso ahí a punta de combinatoria lo podemos determinar que es aquí la combinatoria M sobre K de esta cosa que vean que ya aquí estamos muy muy cerca de lo que fue nuestra distribución de Bernoulli original. O sea, esto se parece mucho. De hecho, la distribución de Bernoulli original equivale a cuando yo hago solo un experimento y yo lo que quiero es probar que salga la clase 1, digamos. Entonces yo hago, mi K es 1 porque yo quiero saber cuántas veces sale la clase 1. Y aquí me quedaría en ese caso de phi a la 1 por 1 menos 0. O sea, de hecho, recuerden que la de Bernoulli teníamos esta forma. ¿Sí? Entonces es prácticamente el caso cuando llegamos a la de Bernoulli, y por eso la binomial es una generalización de la Bernoulli. Y este m sobre k es m factorial entre k factorial por m menos k factorial. Eso lo tienen que haber visto en proa, supongo que. Es combinatoria, es bastante fácil de entender cuando uno tiene ahí, si no lo pueden buscar ahí en Wikipedia, eso está, la combinatoria. Esto significa cuántas veces puedo escoger, o sea, de cuántas posibles formas en m elementos puedo escoger k, ¿sí? K de ellos, sin repetición. Aquí vemos esa distribución de Bernoulli para distintos valores de phi, ¿ok? Diciendo yo, mi m es igual a 50, ¿sí? Voy a repetir 50 experimentos. Tengo aquí, bueno, ¿qué pasa si uso una moneda que solo hay un 20% de probabilidad de que salga escudo? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga una vez escudo en los 50 experimentos? Es muy bajilla. Cuando vemos el 20% de 50 experimentos, sería 50 por 0.2, eso daría 10. Aquí alrededor de 10 tengo el máximo, ¿sí? Eso es lo más probable, aunque la probabilidad es en realidad baja. El área bajo la curva de esto, digamos, bueno, como es discreta, la suma de todas estas probabilidades tiene que darme 1, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos cuando la moneda está cargada, que casi no sale escudo. Aquí una moneda balanceada, entonces lo más probable es que en 50 experimentos la mayoría salgan aquí alrededor de k igual 50, ¿sí? Pero pueden salirme en el experimento 49 o 51, y ahí con menos probabilidad 48 o 52, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, aquí de hecho vean que en el puro centro, cuando yo quiero
puro centro, el phi igual 0.5, me queda muy, muy simétrica. Y de hecho esta distribución binomial es como, mucha gente la usa como la gaussiana de los discretos, porque se parece mucho aquí a una campana de Gauss, pero discreta. De hecho, ahí matemáticamente se puede demostrar que hay una relación entre las dos. No es exactamente muestrear la gaussiana, pero sí hay una relación muy cercana. Bien, igual si tengo una moneda más bien desbalanceada o sesgada a que salga mucho el escudo, entonces más bien voy a tener aquí el 50 por 0.7, por ahí va a andar mi nuevo máximo. ¿Sí? Si se entiende la distribución binomial, eso me interesa mucho que lo veamos, porque vamos a usar un experimento donde tenemos que repetir el experimento varias veces y queremos ver la probabilidad de que en ese experimento ocurrió algo un determinado número de veces. Si tienen preguntas, sí, Miguel. Sí, solo para decir que la binomial se estudió muy bien en probabilidad en curso. Profe, Sí, señor. M era cuántas veces se tiró la moneda, ¿verdad? Exactamente. Ok. Número de experimentos, digamos así. Muchas gracias. Profe, ¿y qué era acá? K es cuántas veces salió la clase 1, digamos. O sea, usted tiene una moneda, usted define que clase 1 es escudo. Entonces, ¿cuántas veces de los 50 experimentos salió escudo? Ok, está bien. Sí, Gracias. entonces, digamos, si usted hace 50 experimentos en una moneda muy balanceada, la probabilidad de que le saliera solo una vez o ninguna vez, bueno, aquí digamos, la probabilidad de que nunca, nunca, nunca le saliera escudo, si usted tiró la moneda 50 veces, pues que usted tiene que ser el ser más salado de este planeta para que nunca le saliera escudo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí, entonces conforme uno aumenta el K, cuando usted dice en 50 experimentos, si tengo una moneda balanceada, y más o menos la mitad me van a salir escudo y la mitad me van a salir corona. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. De hecho, por eso esta cosa es así tan simétrica. Entonces ahí solo, digamos que K sea una variable aleatoria obtenida de una distribución binomial. ¿Sí? Entonces la esperanza de K va a ser m veces por phi. Y eso yo creo que lo vemos aquí bonito. ¿Cuál es el valor esperado de esto? Si yo hago 50 experimentos por 0.5, yo creo que el valor esperado va a ser 25. Que 25 veces me va a salir que es escudo. ¿Cierto? Si tengo que mi escudo sale solo el 20% de las veces, entonces, ¿qué valor espero yo en 50 experimentos? De 50 por 0.2, que es igual a 10. ¿Sí? Entonces aquí yo espero, de hecho vean que ahí es donde está el pico, mi valor esperado es 10. ¿Sí? Ok. La varianza, ese sí habría que calcularlo un poquillo más largo, hacer ahí todo, que la varianza es el valor esperado de la variable aleatoria menos el valor esperado de esa variable aleatoria, esta cosa al cuadrado. Si se pone uno a jugar con esto, va a llegar a que la varianza está por esto. Está bonito. O sea, la varianza va a ser m por phi por 1 menos phi. Mientras más veces repita yo el experimento sin cambiar esto, simplemente la varianza sube. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, vamos a lo que quiero que entremos hoy, es cómo estimo yo densidades probabilísticas. Bueno, y lo que vamos a ver es ahí el método para hacerlo. Toda la idea, voy a intentar graficarlo aquí en 2D. Imagínense que tenemos un proceso, este rectángulo es un proceso que nos escupe datos. ¿Sí? Ahí salió un dato, y aquí salió otro dato, y aquí salió otro dato. ¿Sí? Nada más lo vemos ahí, y en el tiempo él nos tira ahí por datillos. ¿Sí se lo imaginan? ¿Ok? Este datillo puede ser, por ejemplo, si ustedes están tomándole fotos a un estadio, para seguir con el bendito fútbol, ¿okay? O sea, la plaza tiene una cámara arriba y ustedes cada cierto tiempo, digamos, agarren ustedes muchos partidos donde están observando el comportamiento de un determinado jugador a quien le fue asignado un determinado puesto,
y desordenan esas imágenes y las empezamos a ver como una detrás de otra. Entonces a veces el jugador va a estar por aquí, a veces va a estar por aquí, a veces va a estar por aquí. ¿Sí? Entonces, pero cada foto nos da la posición del jugador. ¿Sí se lo imaginan? ¿Okay? Entonces yo quiero ver, ok, ¿cuál es la probabilidad de que ese jugador se encuentre en esta región de aquí? Sí, pues digamos que le interesa al entrenador saber, ok, pero ¿cuántas veces usted en su vida de jugador, en ese puesto, usted está aquí? Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si ya tenemos una distribución probabilística, si la tuviéramos, asumamos que existe una distribución probabilística de ese jugador por ahí, no sabemos cuál es, pero existe, es esa P, ok, es la densidad de probabilidad. Okay, que subyace esos datos. Entonces, si yo quiero ver cuál es la probabilidad de encontrarme ahí adentro, simplemente tengo que hacer la integral en la región. Esta región, esta es la región R. Esta. Entonces, tengo que hacer la integral de la región de esa densidad de probabilidad. ¿Sí? Vean que aquí lo estoy dibujando en 2D, pero en realidad esto puede ser en las dimensiones que les dé la gana. Esta región se puede convertir en un volumen en 3D o algo así. Sí, digamos que tuviéramos ya un fútbol tridimensional donde los jugadores juegan ahí en la estación espacial y ya no tienen limitaciones de tener que estar en 2D. Entonces, yo qué sé, hay ahí dos cosas y digamos que una cancha esté por este lado, otra cancha esté por este lado, pero el jugador anda por ahí volando por todo lado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese bendito jugador se encuentre aquí en esta esfera? ¿Sí? Pues yo tendría que estimar esa densidad de probabilidad y integrar sobre esa esfera. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer en 4D, 5D, 6D, lo que quieran. Ok, pero entonces, con ese concepto lo que estoy haciendo es una forma de definir quién es mi phi. Ok, nuestra moneda se convirtió en un evento que es, ¿el jugador está ahí adentro o no? Entonces, phi, digamos, lo vamos a llamar, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador esté ahí adentro? O sea, que es como el dual de antes, ¿cuál es la probabilidad de que mi moneda salga escudo? Entonces, solo que ahora lo cambiamos. Ahora phi va a ser la integral en R de esa probabilidad por eso. ¿Sí? ¿Sí se entiende hasta aquí? Simplemente esto va a ser la probabilidad de encontrarlo ahí. Y nuestro evento va a ser ahora, ok, voy a correr varias veces el experimento y quiero saber en el número de veces que corrió el experimento, cuántas veces estuvo el jugador ahí. Sí, entonces a mí me voy a pasar a Bernoulli. Pero mi evento es, el jugador es, en la foto que tomé, ¿estuvo ahí adentro o no? ¿Sí? Entonces, phi es la probabilidad de que yo lo vea ahí adentro. Entonces, vamos a tomar M muestras, o sea, las M fotos del jugador. Vamos a asumir que es solo una distribución probabilística P. Y bien, entonces, la distribución de cuántas, de que cada vez el jugador estuvo ahí adentro o no, va a seguir esa distribución de Bernoulli. O sea, va a tener una variable aleatoria acá, de que me va a decir cuántas veces el jugador de los M experimentos que veo, lo veo en esta regioncita. ¿Sí? Entonces vamos a ver la media de la fracción de puntos. O sea, si yo tomo 100 fotos de ese jugador, quiero ver, ok, ¿cuál fracción de las 100 fotos veo yo al jugador ahí adentro? Esa pregunta en realidad tiene una respuesta obvia, pero lo podemos ver así matemáticamente si lo quieren. M es una constante dentro del valor estimado, entonces lo puedo sacar. Y el valor esperado de K acabamos de ver que es M por phi. Entonces se cancelan los phis y me queda phi. O sea, ¿cuál es el valor esperado de que en 100 fotos yo vea? ¿Cuál es el valor esperado ¿qué? De veces que yo vea al jugador en la región R? Sí, va a ser exactamente phi, porque phi es exactamente la probabilidad que me dice de ver al jugador en R. ¿Sí? Probabilidad de que X está en R. ¿Sí? Ok, bueno, y eso es aquí como, si le dan un par de vueltas a lo que significa esta fórmula, la fracción de puntos que están en la región. Entonces, o sea, si yo tomo 100 imágenes
sea, las 100 imágenes son en realidad mis 100 puntos. En las 100 imágenes yo lo que estoy viendo es un punto de estos. Entonces, en mis 100 puntos, ¿cuál es la probabilidad? O sea, ¿cuál es la tasa de puntos que yo voy a haber visto aquí adentro? Tiene que ser exactamente la probabilidad de ver un punto ahí adentro. Ok. Y la varianza, igual, la varianza de la fracción, ¿verdad? No del K directamente. Pero la varianza de la fracción es esto y podemos hacer lo mismo. Aquí, recuerden que la varianza es el valor estimado de K entre M menos el valor esperado de K entre M, que acabamos de ver que es phi, esto al cuadrado. Y ahí jugando con esto vamos a llegar, conociendo que la varianza de K es phi por 1 menos phi, vamos a llegar a esto entre M. Esto es interesante. ¿En qué sentido? La fracción, ok, ¿cómo se dispersa el número de datos que yo veo? Vamos a ver cómo explico esto. No, aquí tenemos el estadio, ahí tenemos la región en la que yo estoy viendo si el jugador entró ahí o no, ok, si pasó por ahí o no. Digamos que es un delantero y aquí está la cancha. Aquí tienen que patear la bola ahí, entonces tienen que estar ahí. Bueno, ¿cómo se llama eso? Los que saben de fútbol, bueno, como sea que se llame eso. Yo creo la probabilidad de que ese doncito estuviera ahí. Campista. ¿Perdón? Mediocampista. Bueno, el mediocampista es. El punto es que yo quiero hacer la estimación de qué tan bien anda mi estimación. Y para ver qué tan bien anda mi estimación necesito ver la varianza. O sea, que si yo digo, sí, la probabilidad es tanto, o el valor que yo espero de que el jugador ahí es tanto, pero si tengo una varianza muy grande y no estoy como muy seguro, y sí puede ser que va a oscilar mucho de que sí esté o no esté. Pero vean que el resultado de esa tasa, de cuántas veces veo acá de los M, la varianza depende de M. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más alto sea M, la varianza se hace más chiquitilla. O sea, estoy cada vez más seguro de que lo que yo le diga es exactamente lo que es. ¿Sí? Entonces, cuando yo logre hacer M muy, muy, muy grande, mis estimaciones van a estar muy bien. ¿Sí? De hecho, la varianza va a ser 0, va a tener un pico exactamente en la media. Ok. Entonces, como esa varianza se hace 0 para M infinito, entonces, digamos que con ya M suficientemente grandes, yo voy a poder asumir, ok, para estimar, para hacer un estimado de phi, y esto también es medio obvio, si yo hago 100 experimentos, y de esos 100 experimentos, 10 veces el jugador estuvo aquí, entonces, ¿quién sería phi? 10 veces entre 100. ¿Sí? De los 100 experimentos, 10 veces lo vi aquí. Si yo lo vi 1000 y lo vi 101 veces aquí, de ahí está bien, entonces 101 veces ahí. Y esta cosa va a ir convergiendo ahí a lo que sea que tenga que convergir, ¿sí? Aquí sería 101. Mientras más experimentos haga yo, y puede ser que ahora de aquí me salió que era así, entonces ya sé que aquí hay un dígito más. ¿Sí? Mientras más datos tenga, más preciso va a ser esa estimación del phi. Ok. Voy a hacer aquí un truco. Entonces, mi phi lo voy a aproximar aquí. Cuando el M es muy bajo, ese phi es demasiado sesgado. O sea, es mucha suerte si pasó o no pasó el doncito por ahí. Mientras más observaciones tenga yo, más seguro puedo estar yo de que lo que estoy observando es cierto, y eso se refleja en que mi varianza está cayendo. Mi varianza de la estimación, ¿verdad? Ok. Vamos a asumir que esta distribución P de X es suavecita. ¿Sí? Asumimos. De hecho, en muchos problemas físicos va a ser así. Las cosas que observamos rara vez van a cambiar muy abrupto, porque de otra forma está dificilísimo asumir cualquier cosa de los datos y esos cambian muy brusco. Por ejemplo, en una imagen las cosas van a ser así, como superficies muy bonitas, ahí van a haber gradientes y sombras, pero es más o menos constante durante todo esto. Solo cuando llegamos a un borde hay problemillas, pero ese borde va a llegar a algo que también va a ser constante. O sea, una imagen va a estar conformada por regiones que tienen alguna constancia, digamos, a qué objeto pertenecen o algo. Entonces, esto lo podemos extender a muchas otras áreas. En audio también van a tener ciertas texturas, o voz, o timbres, o lo que sea, que se mantienen más o menos constantes. Entonces, vamos a asumir eso, que nuestra distribución probabilística es suavecita. Si nuestra región es suficientemente pequeña y la función es suavecita, o sea, si yo tengo aquí digamos que esa es mi P de X. Si yo elijo aquí una región suficientemente pequeña, o sea, esta es mi región, aquí en una dimensión más fácil verlo así, como un intervalo, esta región,
Entonces yo puedo aproximar esto es más o menos ahí constante. En ese pedacito nada más es constante. Y entonces en esta integral yo puedo ver, ok, si esto es más o menos constante, yo lo puedo sacar de la integral usando como x algún valor que esté dentro de esa región. ¿Sí? O sea, no va a haber mucha diferencia si estoy a la mitad o a un lado, porque si es más o menos constante, es más o menos eso. Entonces vean que aquí estoy usando aproximadamente, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que esa cosa va a ser más o menos constante. Ok, y si aquí vemos la integral sobre el volumen de dx, y eso es exactamente el volumen de la región. Hablemos de volumen en general, aquí sería área obviamente, y aquí sería longitud obviamente, pero bueno, en general, si ya estoy en 3D ya tengo un volumen, y si estoy en ND voy a tener el hipervolumen en ND, pero en general esto lo que me dice es, ok, ¿cuál es el volumen de esa área? Entonces aquí vean que esto lo sacamos del punto de partida. Si yo tengo esa distribución probabilística, entonces la integral de PD por X me dice, ok, ¿cuál es la probabilidad de que el evento ocurra ahí adentro? Pero entonces ya tengo dos estimaciones de phi. Tengo esta estimación de phi y esta estimación de phi, o esta estimación de phi. Esto también es phi. Entonces, y voy a igualar estas dos cosas. Entonces, phi, por un lado, es más o menos k entre m, es una forma de estimarlo, y la otra forma es mi p de x por v. Y entonces, bueno, ya tengo una forma de estimar quién es mi densidad. Mi densidad va a ser más o menos k entre m por v. ¿Ok? Entonces, esto es como la forma que va a guiar todas las técnicas que tenemos para estimar densidades probabilísticas. De una u otra forma, las cosas van a llegar a fórmulas muy parecidas a esto. ¿Ok? Mientras más datos tenga yo, esta aproximación de aquí va a ser más exacta. Y usualmente entonces esta estimación de aquí también va a ser más exacta. Profe, ¿Sí, señor? eso es sujeto también a que la región es muy pequeña, ¿verdad? Exacto, exacto. Estamos discretizando bien ahí el espacio para tener una región pequeña. Vean que ahí se nos está metiendo un detalle, y es que si la región es pequeña, va a necesitar muchos m's para asegurarme que por aquí salieron suficientes datos en esa región pequeña para poder hacer la estimación, ¿verdad? De hecho, ahí también está amarrado esa parte, de que la estimación va a depender de que tenga suficientes m's para asegurar eso. Ok, entonces, vamos a tener dos estrategias cuando yo esté entrenando cosas para estimar esta cosa, para estimar la densidad probabilística de ver a X, de ver a un determinado X. Uno es, ok, yo voy a darme que el tamaño de esa región es fijo, ¿sí? Y entonces bueno, el número de experimentos usualmente ya lo tengo hecho, y entonces voy a determinar quién es K, ¿ok? O sea, cuántos K caen en ese volumen que tengo fijo. Y con eso ya estimo esto. La otra es, no, yo voy a darme el K fijo, yo quiero usar K datos, entonces voy a tener que encontrar, ok, en qué tamaño de región necesito para tener dentro de esa región K datos exactamente. Y este último es uno de los clasificadores más usados, o es una de las técnicas más usadas, que vamos a llamarle K-nearest neighbors. Vamos a profundizar un poquito más en esta cosa. Si nos da tiempo de jugar al final de la clase, que se está yendo un tiempo volando, bueno, vamos a jugar con exactamente ese. Bien, entonces entremos con esta cosa que se llama la estimación de densidad con kernels. Y vamos a obtener ahí un resultado muy interesante. Ok, vamos a diseñar R de una forma muy sencilla para hacer cálculos muy facilitos. No lo voy a diseñar como una esfera, sino lo voy a diseñar como un cubo, de hecho como un hipercubo, ¿sí? Que está centrado aquí en el puro centro del hipercubo, ¿sí? Bueno, ahí está el sistema coordenado. Espero que se entienda un poquito lo que quiero decir con este dibujo, ¿sí? El tamaño de esta cosa lo vamos a asumir que es 1. Ok, vamos a ver, entonces... Ok, vamos a tener, esa va a ser la forma de nuestras regiones. O sea, si estoy en el estadio, mi región va a ser nada más un cuadradito aquí con centro ahí. Pero voy a asumir, para los cálculos que voy a hacer ahora, voy a asumir que esta distancia se va a llamar H. Ok, esta distancia aquí se va a llamar H. Entonces tengo del centro de esa caja H medios para cada lado, ¿sí?
Ok, ¿cuál es el volumen de una cosa de estas? Pues va a ser h a la n, donde n es el número de dimensiones. Si es un cuadrado es h al cuadrado, si es un cubo h al cubo, etcétera, etcétera. Vamos a definir esta función aquí como una ventana de parsing, h de u, o sea, u es un puntillo, que esa cosa me dice, ok, el u que yo le estoy pasando está dentro de esa caja o no, ¿sí? Y la forma matemática de representar esto es que la norma de u infinita, si ustedes se acuerdan, la norma de u es la coordenada más grande, ¿cómo es? El valor absoluto de las coordenadas, el número más grande de esos, esa es la norma infinita. Entonces, que la coordenada más grande sea siempre menor que un medio, esa es la ventana de parsing. Entonces, si yo quiero centrar una ventana de parsing en algún punto particular, nada más tengo que hacer x menos xy, ¿sí? Y aquí lo divido entre h para lograr darle la dimensión h que yo quería. ¿Sí se lo imaginan? O sea, si yo quiero poner aquí esta ventana de parsing, voy a hacerlo en 2D porque me queda más fácil dibujarlo en 2D. Si yo quiero poner el cuadradito aquí de tamaño h, llamémoslo, mi variable independiente, llamémosla que sea x. Y yo quiero centrar esta cosa aquí en xy. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Esa es la ventana de parsing de x menos xy. X sobre y. Ya me puse. Dividido entre h. ¿Todos entienden esta parte? Esto es un mapeo de desplazamiento y un escalamiento. Pues con eso ya... Sí, señor. ¿El h es de lado a lado del cubo o del centro del cubo al lado del cubo? De lado a lado del cubo. Ah, ok, por eso lo medio. Sí. Sí, entonces, bueno, con esto, precisamente el dividir aquí por h tenemos h. ¿Sí? Y vean que cuando x es exactamente x sub y, esta cosa es 0 y estamos en el puro centro de la ventana de parsing. ¿Sí? Ok, entonces, cuando me dan un set de m datos de entrenamiento, yo puedo contar fácil cuántos elementos están dentro de la ventana de datos de esta forma. Y aquí lo voy a hacer al revés. X es el punto sobre el que estoy centrando la ventana de parsing. O sea, yo quiero centrar una ventana de parsing en X y quiero ver de los m datos que tengo, cuántos cayeron dentro de esa ventana. Entonces, con esta historia lo que estoy contando es eso. ¿Por qué? Porque esta cosa solo va a dar 1 si estos datos están a menos de... Bueno, sí, si están a menos de un medio de h de la distancia. Entonces, con esto ya me aseguro. Bueno, con esto cuento, entonces, cuántos datos cayeron aquí adentro. ¿Sí? Es 1, 2, 3. Yo tengo otros afuera. Cada uno de estos x que estoy marcando es un... Este es el 1, este es el 3, este es el 2, este es el 5, el 4, el 6 y el 7. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí, y este punto que está aquí en el centro es el famoso x. Entonces, aquí cuento cuántos datos están dentro de esa ventana. Ven que es una forma ahí un poco sin gracia y rápida de medir distancias, o sea, todos los datos que estén a una distancia menor de h medios del punto, donde distancia la estoy midiendo en norma infinita. ¿Ok? Vean que hasta cierto punto esto se está pareciendo mucho a la celda de un histograma, pero es como una celda de un histograma flotante. Así que yo puedo poner, con el X, yo puedo poner esta celdita donde me interese. Y eso es genial para contrarrestar la maldición de la dimensión. Porque si recuerdan, si hago un histograma con celditas por todo lado, de eso, el número de celditas crece exponencialmente con el número de dimensiones. Pero cuando yo tengo muchas dimensiones, yo no puedo hacer un histograma porque necesitaría un aterro de celditas donde casi ninguna de ellas va a ser usada nunca porque no va a tener suficientes datos para llenarlas. Pero yo puedo hacerme una estrategia en la que, ok, voy a hacerme un histograma con celditas flotantes, donde yo voy a decir, mi histograma va a tener tantas celditas, nada más. Yo voy a definir, ok, voy a tener, en estas 20 dimensiones quiero tener 200 celditas. Y ya, yo nada más
pongo las celditas donde haya la mayor cantidad de puntos y se acabó. El resto nada más asumo que no hay nadie ahí, por si no sería representativo. ¿Sí? Entonces, bueno, son técnicas ahí vacilonas que uno usa. De hecho, lo que estamos viendo anda por esa historia. Ok, vamos a tomar esta ecuación, o sea que este es K, y vamos a meterlo en esta ecuación. P de X igual acá entre MV. ¿Sí? O sea, partimos de, bueno, aquí está. P de X igual acá entre MV, entonces vamos a meter a esta ecuación de aquí, suma de 1 hasta M de H, bla, 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 lo vamos a meter en vez de K. Entonces aquí me queda la suma de H, bla, bla, bla. El volumen de la ventana de Parsons es H a la N. Y este M que está aquí es este 1 entre M. ¿Sí? A esta cosa le llamamos ancho de banda. Y hay un truco que vamos a usar también, y es que, ok, estas ventanas de Parsons tienen exactamente el mismo problema que tienen los histogramas, de que es muy cuadrado, literalmente. Sí, aquí tengo unos bordes demasiado rígidos. De que un puntito que me quedó aquí, dice aquí está mi X, y el XY está aquí en el puro borde, que casi que va a ser un asunto de ruido si lo considero dentro o no. Entonces, para solucionar eso, uno suaviza estos bordes. O sea, el decir que un dato esté dentro de la caja o fuera, lo hacemos más difuso. ¿Difuso en qué sentido? En que si está muy cerca de X, definitivamente está ahí. Pero si ya estamos en el borde, vamos a decir, hay un 50-50 de que esté adentro de la caja o no. Y conforme nos alejamos de la caja vamos a hacer bajar eso. Entonces, en vez de usar esta ventana de Parsons así, vamos a usar un exponencial, pero que se parece mucho. Ven que se parece mucho. Aquí tenemos esto al cuadrado, este al cuadrado, pero eso es por la forma de la campana de Gauss. Importante es que el volumen de esa ventana de Parsons cruda, pura, sea 1. Si nosotros aseguramos que el volumen de esta caja sea 1, vamos a asegurar de que la distribución probabilística que estimamos aquí es de verdad una distribución probabilística y el área o el volumen bajo la curva de esa cosa siempre va a ser 1. ¿Sí? Entonces la condición en realidad es bastante fácil de manejar y lo hacemos aquí con esta exponencial. Entonces sería, con exponencial nos queda algo muy parecido. De hecho es el kernel más usado que existe, pero como les digo, es como difuso. Ese cubito se convirtió en una esfera, con el exponencial se convierte en una esfera, pero difusa. O sea, no hay un borde real ahí, sino que es como un borde que se difumina. Lo único que digo yo es que un dato pertenezca a esa caja o no, esté dentro o no, ya no es un 1 o 0, sino es como probabilísticamente. Si estoy exactamente en este punto, voy a decir que es 1, y si me alejo, voy a decir que es 0. Sí, viéndolo así más o menos como Kennedy. Sí, señor. Una pregunta, ¿por qué nos pasamos a una exponencial? Porque esta cosa es demasiado brusca, los cambios. O sea, y un X que está en el borde, puede ser que quede dentro, puede ser que quede afuera, y entonces en la estimación brinca mucho. Me causa mucho ruido. Que eso lo podemos ver aquí en los dibujitos que teníamos hace un rato. En estos. Aquí, cuando está muy ruidoso, es mucho azar si el dato lo consideró dentro o fuera de un bin. Cambió un poquitico nada más, pero por tener el borde tan rígido, lo cambió de un lado para otro. Así muy, muy rígido. Entonces, la idea es como suavizar eso, que si un dato está cerca de algo, yo diga, esta puede estar ahí adentro, un poquito. Yo digo, y como les digo, si está en el puro borde, yo voy a decir, este dato tiene un 50-50, estar dentro de la caja o no, bueno, dentro de la esfera o no, con el exponencial. Pero en general, bueno, aquí tenemos otra forma de estimar la densidad, pero lo que hicimos aquí nada más fue cambiar la ventana de Parsons, esta la estoy cambiando por o el kernel de Parsons se llama en este contexto concreto, lo estoy representando por un kernel gaussiano. Pero hay otros kernels, de hecho hay unos kernels que son triangulares, hay otros que son cosenoidales, así como un pedazo de un coseno y lo corta uno aquí abrupto. Pero el exponencial definitivamente es como el mejor portado más bien, y es el que más se usa.
Ok, entonces aquí vemos el mismo ejemplo de histograma, pero ahora quiero estimar esa distribución probabilística contando con m datos. Vean que estamos en técnicas no paramétricas. O sea, quiere decir que yo siempre tengo que tener los datos para poder hacer mi estimación. O sea, si yo quiero estimar cuál es la probabilidad o la densidad de probabilidad de un determinado dato, tengo que recorrer esta cosa usando todos los datos de entrenamiento. O aquí con exponenciales, todos los datos de entrenamiento. De hecho, aquí estoy usando kernels exponenciales con estos anchos de banda. Sí, que es el H este que está aquí abajo. Aquí como varianza, digamos. Y aquí simplemente como el tamañito este. Las cajillas aquí se van a ver un poquito distintas si lo uso Parsen en vez de gaussiano, pero en general aquí lo que quiero que vean es, si yo tengo poquitos datos, pero mi ancho de banda es enorme, entonces esta estimación se va a hacer muy, muy, muy suavecita. ¿Sí? Si yo tengo aquí un ancho de banda más delgadito, voy acercándome más. Con poquitos datos, el ancho de banda delgadito hace algo. Con poquitos datos, si ya tengo un ancho de banda muy, muy angosto, me pasa lo mismo de los histogramas. Okay, que aquí está muy ruidoso. ¿A qué les recuerda esto? Tiene que recordarles alguno de los métodos que ya usaron. Al LWR. Exactamente. Esto es exactamente el mismo caso de LWR. Estamos estimando ahí la densidad probabilística con algo muy parecido a la técnica de LWR. Si tengo un ancho de banda muy, muy fino, que en el caso de ustedes se llamaba tau, y es más ruido de lo que... O sea, donde tengo un dato ahí le pone un pico y si no tengo un dato no le pone nada. Pero bueno, conforme aumenten mis datos, entonces voy acercándome más y más a la distribución. Vean que aquí tengo un ancho de banda muy fino, entonces aún con 1000 datos tengo un ruidillo, ¿sí? Que ese ruidillo ya está por lo menos alrededor de la distribución que es. O sea, con suficientes datos ya ese ruido dejó de existir. Entonces, igual aquí, mi compromiso va a ser, ok, con los datos que tengo, con la cantidad de datos que tengo que estimar muy bien quién es este H para llegar a una estimación sensata. Vean, sin embargo, por lo menos aquí, me estoy acercando muy bonito, pero hay una diferencia ahí feilla. ¿Ok? En estos, ya, no se ve por la resolución que tenemos, pero igual hay una diferencia por ahí interesante. Y lo que quiero ir ahora es cómo puedo caracterizar esa diferencia. Vamos a ver, esto que está aquí en verde es la distribución de datos real, la que subyace a los datos que yo tengo en mi set de entrenamiento. O sea, usualmente esa cosa es desconocida, pero yo la puedo mostrar. Entonces yo le digo, hey, deme 100 datos. ¿Okay? Entonces esa cosa me da 100 datos. Y yo uso esos 100 datos para hacer una estimación, así como estas. Entonces, no sé, me dieron 100 datos y digamos que yo estoy con este H. Entonces, de ahí me da una distribución, que obviamente aquí está mal, me faltaron datos en esta parte, entonces me lo hizo. Pero ahora le digo a la distribución, hey, deme otros 100 datos. Entonces, con otros 100 datos me va a dar otra estimación parecida, pero distinta. ¿Ok? Y yo repito ese experimento muchas veces. Entonces, estas curvas que estamos viendo aquí son resultados de repetir ese experimento una y otra vez. De hecho, no apunté aquí con qué valores hice esa curva, pero esto que les estoy pintando aquí son resultados reales como les comenté, esto es una suma de dos gaussianas que yo puedo usar para sintetizar datos bajo esa distribución. Y bueno, yo empiezo a producir estimaciones ahí con 100 datos cada vez. Y al final hago el promedio de todas estas estimaciones, ¿sí? O sea, todas estas estimaciones las promedio. Y ese promedio me da esta cosa negra que está aquí. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo? Muy conceptual, se los estoy explicando, pero... Profe, ¿Sí? pero ¿cuál es la diferencia de hacer la estimación varias veces y solo meterle a una todos los datos de todas? Es muy distinta, pero de hecho lo que quiero llegar es a eso, a ver cuál es el... Bueno, denme un chancecito para esa pregunta. O sea, si okay, yo tengo 1 millón de datos y hago la estimación con 1 millón de datos de un solo tiro, es muy distinto a hacer muchas estimaciones de 100 y promediar y estimar el valor esperado de esa estimación, digamos. ¿Ok?
Que de hecho el valor esperado de esa estimación, como les digo, es esta cosa negra. Bien, vamos a ver a qué converge esa media. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la media? Es el valor esperado. Entonces yo quiero ver quién es el valor esperado de ese P. ¿Ok? Y acabamos de ver que, ok, mi estimación de esa probabilidad es esta cosa de aquí. 1 entre m por la suma de todos los datos de entrenamiento que yo tengo. De hecho, qué raro, aquí esta cosa debería ser I, pero bueno, no importa. Ok, voy a sumar todos los datos. Esa es exactamente la fórmula que tenía. Aquí, ¿qué puedo hacer? El valor esperado de una constante multiplicada por algo, puedo sacar esa constante. El valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados, entonces puedo meter el valor esperado y este 1 entre h a la n también es una constante, lo puedo sacar. Entonces estoy llegando aquí a que, ok, ese valor esperado va a ser 1 entre m por la suma de todos los datos de entrenamiento que yo tengo, de 1 entre h a la n, todos esos son constantes. De hecho, vean que esta constante también la puedo sacar. Y aquí me queda este valor esperado de kernel de x menos x y entre h. Ok, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí hay algo muy vacilón. Tengo, desde la perspectiva de esta sumatoria, el valor esperado ya es una constante. El valor esperado es 1. Si fueran varios valores, no sería el valor esperado. Entonces, de la perspectiva de esta sumatoria, yo estoy sumando m veces y dividiendo 1 entre m todo esto. Entonces, obviamente, si yo sumo una constante m veces y lo divido entre m, me queda solo lo que está dentro. ¿Sí? O sea, aquí se desapareció esta parte de aquí, porque esto es una constante, desde la perspectiva de esa suma. ¿Sí? Entonces, nada más me quedó esta historia de aquí. Y ahora, ¿quién es el valor esperado de esta cosa? Y usamos la definición de valor esperado. Eso va a ser la integral para todo el rango de los x, del x, de este x de ahí, de x menos x prima. Aquí sí ya lo voy a dejar como prima porque lo voy a considerar como la variable aleatoria que me está describiendo estos x sub is. Y multiplicado por la probabilidad. ¿Sí? Si nosotros vemos esta estructura que tenemos aquí, vamos a ver, esto es lo que ando buscando. Esto es lo que me dice, vamos a ver. Esto es exactamente lo que yo quiero conocer a través de los experimentos que estoy haciendo. Pero al hacer yo varios experimentos, entonces tengo un montón de curvas, que a esas curvas les estoy calculando el valor esperado. Entonces esto es prácticamente lo que yo puedo observar más o menos. Y lo que me está diciendo esto es que, vea, lo que usted puede observar como valor esperado es toda esta integral que está aquí. Usted no está observando lo que quiere, que es esto. O sea, esto es lo que andamos queriendo observar. Pero no podemos, solo lo estamos viendo a través de esta integral. Y esta integral es muy interesante porque vean que tenemos una integral en una variable x', ¿sí? Que aquí tengo esa variable x', aquí tengo esa variable x' negada. Y yo ando buscando el valor para este x. Esa integral les tiene que ser muy familiar y si no los devuelvo a señales y sistemas. Integral de convolución, ¿se acuerdan? Agarramos el kernel, esta cosa, con esto le damos vuelta, o sea, lo reflejamos. Lo desplazamos al punto que yo quiero hacer, hago el producto punto a punto con el valor y hago la integral. Eso es exactamente la convolución. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que yo puedo observar o lo que yo puedo aspirar a ver es siempre la convolución de la densidad real que subyace eso, pero convolucionada con un kernel. Y estos kernel usualmente son así como la cajita de Parsen o el gaussiano, que no sé cómo es explicar ese gaussiano porque es medio difuso, pero bueno, en una dimensión este gaussiano es así. Y estas son todos filtros paso abajo. Ok, y los filtros paso abajo lo que van a hacer es difuminarme todos los detalles. Mientras más grande sea aquí la dispersión esta, más fuerte es el filtro paso abajo, más detalles me voy a desaparecer yo. Y eso es lo que el efecto de esos filtros paso abajo es exactamente lo que estamos viendo aquí entre esta diferencia del estimado con el real. ¿Sí? Vamos a irnos aquí. Aquí estamos viendo exactamente esa diferencia. Aquí tengo un H mucho más anchote, entonces la diferencia es mucho más profunda.
Y aquí este H es monstruoso. Entonces, este detalle que está aquí se lo voló sin ningún asco. Y este otro pico que está aquí, desde este filtro de parsing, eso es ruido. Entonces, al convolucionarlo se lo voló. Que aquí estamos haciendo ese filtrillo más fino, pero entonces aquí ya estamos bien. Entonces, mientras más fino haga esto yo, pues más finos son los detalles que yo puedo dejar pasar. Y por lo tanto ya esta diferencia está. Pero el detalle es ese, de que si no tengo suficientes datos, muchos detalles propios del set de datos que usé en el experimento los voy a dejar pasar, porque voy a asumir que son parte de la distribución real, como estas cosillas que estamos viendo aquí. O sea, y ahí esto es un efecto de tener muy pocos datos. En la vida real, cuando uno hace este tipo de experimentos, es a veces muy difícil saber si lo que uno está viendo es un efecto de que estoy escogiendo un ancho de banda muy chiquitillo para lo que necesito de los datos o no. Entonces uno tiene que empezar a jugar con esto, a ver que, ok, si subo los datos y bajo los datos, estoy viendo un comportamiento ya constante o regular o no. Y decía que va a hacer varios experimentos hasta que uno llega a saber si los resultados que está obteniendo tienen sentido. Usualmente uno no quiere algo así. O sea, eso es demasiado sospechoso de que hay mucho ruido. ¿Sí? Ok. Entonces, bien, aquí ya tenemos una técnica de estimar esas distribuciones probabilísticas. Y de hecho, sin mentirles, esto es lo que se usa montones en esos sistemas de análisis deportivo para estimar las probabilidades de lo que se les ocurra. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola esté en la cancha? O sea, ¿cuál es la distribución probabilística de la bola de fútbol en la cancha? De la bola, no de los jugadores, sino de la bola. Entonces ahí uno puede estimar con esta cosa, ok, estando por aquí, teniendo tantos cientos de imágenes de que la bola estuvo dónde, entonces yo puedo estimar cuál es la probabilidad de encontrar esa bola por ahí. En tiendas, por si les interesa toda esta línea de neuromarketing, donde hay mucha gente de electrónica metida porque hay mucho de sensórica y hay mucho de inteligencia artificial o revisando todos esos datos. En tiendas, pone cámaras a la entrada de las tiendas, anonimiza a la gente que entra, pero ellos llevan estadísticas muy fuertes de, ok, cada cuánto entra quién, bueno, cada cuánto entra alguien y ese alguien a qué partes del negocio van y esas cosas, y así optimizan, por lo menos allá, optimizan mucho cómo distribuir el producto de acuerdo al comportamiento de la gente con cómo se pongan los productos por ahí. Pero entonces, para poder hacer eso, uno necesita herramientas de este tipo. Porque ya viendo a la gente en el transcurso del tiempo, cómo puede uno estimar por ahí. Por ahí necesita cámaras, a veces sensores de movimiento y cosillas así para estar haciendo las fuentes de datos de cosas que uno puede usar así. Ok, problema de esto, usualmente necesitamos muchos datos para hacer buenas estimaciones, como lo estamos viendo aquí. Mientras más datos, mejor. Pero si tengo muchos datos, voy a durar toda la vida estimando esto porque mi estimación requiere sumar por todos los datos de entrenamiento, o sea, son métodos no paramétricos, entonces necesito todos los datos y para estimar eso necesito todos los datos, entonces eso es muy caro. Bien, entonces, pero bueno, es como de las técnicas más robustas para hacer esa estimación de densidad. Solo ahí como nota al margen también ya se están usando redes neuronales para hacer esta estimación de densidad por ellas solitas. O sea, que no le meta el dato y la salida de las redes, ok, la probabilidad es esa. Y está funcionando bastante bien, por cierto. Bueno, esto es lo que les estaba comentando. Si mi ancho de banda es muy grande, en regiones que tienen muchos datos, se van a sobresuavizar. O sea, yo no voy a ver los detalles. Si el H es muy chiquitillo, en regiones poco pobladas voy a tener un escándalo. Es puro ruido. Si hubo un dato, te lo va a dejar pasar. Si no hubo un dato, no va a dejar pasar nada y eso nada más se va a ver como ruido al final. Entonces, este H debería adaptarse de acuerdo a dónde esté el dato que yo quiero. O sea, no solo de acuerdo a dónde esté, sino de acuerdo a cuál es la densidad de puntos alrededor de este dato. ¿Sí? Entonces, las estimaciones de los K vecinos más cercanos son las que van en esa línea. ¿A qué horas se hicieron las 2:30? ¿Alguien me puede explicar a qué horas pasó tanto rato? Ok,
Entonces, volvamos a nuestra ecuación que habíamos estimado. La densidad probabilística es K entre MV. Con el kernel lo que hicimos fue fijar el V, que de hecho es el que me está dando la forma del kernel, y entonces ver cuántos K cayeron en ese kernel, en principio es lo que estamos haciendo. Bien, pero démosle la vuelta a la historia. Lo que voy a decir yo, no, vea, busque exactamente K elementos y adapte este volumen, o sea, céntrese aquí y cambie el radio, digamos si estamos en cuadradito o si estamos en Gauss o cambie aquí el H de la ventana de Parsen para hacer que adentro de esa ventana queden exactamente K elementos. Entonces, digamos, yo digo K igual 5, entonces para que queden 5 elementos ahí adentro. Entonces ya calculo ese volumen y entonces puedo estimar cuál es la probabilidad con esto. ¿Ok? ¿Qué es la ventaja de esto? De que cuando yo hago la estimación para un determinado X, no necesito en principio todos los datos, sino solo los 5 más cercanos a X. ¿Ok? Y ahí, la verdad no sé, los de electrónica, no sé, Jung, ¿ustedes en algún curso ven los K de Tris? Momento no he visto eso, pero sí he visto árboles en algoritmos de estructuras de datos. El árbol es una estructura genérica. Yo creo que hasta los de electrónica creo que deben ver árboles en algoritmos. Sí, los dos. Sí. Ok. Pero Entonces, los dos están en la misma situación. Ok, si yo les doy a ustedes 1.000.000 de datos. 1.000.000 de datos, o sea, M igual a 1.000.000. Y yo les doy a ustedes, ahí tengan un aterro de datos, ¿sí? Bla, 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 1.000.000 de datos. Yo les doy a ustedes, ok, deme el dato más cercano en este millón a este, ¿sí? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cercano en qué sentido? ¿Norma 2? Sí, sí, cualquier norma. Hay una función de distancia que les va a devolver un numerillo. Y que les devuelve la distancia de X allá. No importa si es la 0, la 1, la infinito, o cualquier cosa. ¿Sí? No. Ustedes nada más le dan 2 valores, esa cosa les devuelve un valor. Yo les digo, bueno, de acuerdo a esa distancia, devuélvame quién es el valor en este 1.000.000 de datos más cercano a X. ¿Querían? Bueno, inicializo una variable de distancia en la función del primero y después voy escaneando. Cada vez que me encuentro una distancia menor, la sobrescribo y almaceno la posición. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el algoritmo obvio, ¿no? Si yo tengo X y tengo que empezar, ok, ¿a qué distancia está X de este? Tanto. Okay, pero eso no es muy lerdo. ¿Perdón? Eso no es demasiado lerdo. O sea, totalmente lerdísimo. Es un algoritmo ODN. O sea, tengo que recorrer el 1.000.000 de datos para encontrarlo. Y ahora se empeora un poquillo el asunto porque en realidad no solo ando buscando el más cercano, sino ando buscando los 5 más cercanos, digamos, o los 10 más cercanos, o los 100 más cercanos. O lo hacemos con por vectors. ¿Con qué, perdón? Con support vectors. Es que no es... Sí, los support vectors no me sirven para encontrar quiénes son los más cercanos, digamos. O sea, un dato que yo le doy a usted, decirme quién de esos es el más cercano, el support vector no sabe nada de eso. ¿Sí? Aquí vienen ahí, por eso pregunté lo del KD-tree. El KD-tree es una estructura básica que de hecho se usa en bases de datos para encontrar datos. ¿Ok? Les dejo el nombre aquí para que lo busquen ustedes por aparte. Les doy aquí nada más la idea, ¿sí, señor? Tal vez como hablando un poco del tema de optimización de una búsqueda así, no sé, saber cómo dónde empezar esa búsqueda, tal vez en alguna parte de esa cantidad de datos, qué sé yo, no sé, partir la cantidad de datos a la mitad y buscar una mitad y después buscar otra mitad. Sí, lo que pasa es que, bueno, de hecho por ahí anda la idea que les voy a decir, pero levemente, bueno, radicalmente distinta. El punto es el siguiente, cuando uno va a trabajar con esto, así de estimación de densidad, o hay un montón de problemas donde se necesitan estas cosas, uno va a estar haciendo reiteradamente las búsquedas. O sea, por ejemplo, yo voy a estar buscando cada rato para un X distinto, cuál es el elemento más cercano. ¿Ok? Entonces, tiene sentido agarrar este 1.000.000 de datos y organizarlo en alguna estructura que me permita
acelerar considerablemente la búsqueda. ¿Ok? Y el KD-tree lo que hace es eso. De hecho, esto viene de K y dimensiones. O sea, un árbol en K dimensiones. La idea es muy simple. Ustedes van a agarrar, o sea, digamos, la búsqueda, el proceso de buscar los datos más cercanos lo van a partir en dos. Una se hace una vez y ya tienen sus datos organizados. Y después uno va a usar la estructura de datos que salió de eso para hacer búsquedas una y otra vez y otra vez. ¿Sí? Entonces la idea es agarrar, no sé, digamos que tengo datos en 2D para que sea más fácil dibujar. ¿Ok? Entonces yo voy a buscar en estos datos que tienen 2D cuál dimensión X o Y es la que se dispersa más. Entonces digamos que mis datos están aquí más o menos de esta forma. Aunque están distribuidos raros, pero yo puedo aquí ver si se me están dispersando mucho más en X que en Y. Entonces yo voy a asumir mi primera dimensión del árbol va a ser X. Y voy a buscar la dimensión, esta es por decirlo así, en la preparación del KD-tree, que hay algoritmos muy eficientes para hacerlo. Son ODN, pero no pasa nada, digamos. Entonces, en esa dimensión X voy a buscar en qué dimensión parto mis datos en exactamente 2. O sea, no es agarro el máximo y el mínimo y dividirlo entre 2, sino parta de tal modo que aquí le queden m medios puntos y aquí me queden m medios puntos. ¿Sí? Entonces lo parqué aquí en 2. Y ahora voy a repetir el algoritmo recursivamente. Entonces aquí voy a apuntar, ok, aquí en el X, yo qué sé, 33, es que quedó, digamos que esta coordenada es aquí la 33.5. Entonces en X 33.5 está mi primer partición. Y ahora voy a agarrar este lado y voy a ver, ok, aquí quién tiene la mayor dispersión. Bien, en este caso salió que tiene la mayor dispersión. No sé, la coordenada X otra vez. Entonces, este árbol va a ser así más o menos binario en el sentido, ok, aquí partí X. Si X es mayor que 35, me voy a este lado y si es menor me voy a este lado. Entonces, si X es mayor que 35, voy a volver a partir ahora aquí en X igual, no sé, 48. Sí, digamos que me quedo ahí. Entonces aquí ya tengo m cuartos y m cuartos, ¿verdad? Y por este otro lado me voy a ir, digamos que aquí me dio, no, en este Y, parta por Y. Y aquí digamos que me dio que Y es 10. ¿Sí se entiende? Entonces, cada vez voy a ir haciendo aquí la partición. Que si Y aquí es mayor que 10, entonces ya va a estar en que si es menor que 10 voy a estar en estos dos, y aquí entonces tengo que evaluar cómo se distribuyen, y ahí voy a partirlo otra vez, y entonces aquí ya tengo otra decisión que va a ser X o Y, otra decisión. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Al ir partiendo los datos cada vez en 2, este árbol va a tener un logaritmo base 2 de m niveles. ¿Sí lo ven? Si yo parto cada vez mis datos en 2, entonces si yo tengo 1.000.000 de datos, el logaritmo de eso es 20. El árbol este va a tener 20 pedazos. Cuando yo ande buscando el punto más cercano, y ahí les recomiendo el paper del KD-tree, es muy divertido porque es un paper como de los 60s, entonces se escribía muy distinto a como se escribe hoy. Los papers de hoy cuesta leerlos porque están a un nivel muy elevado. Los papers de los 60s en computación eran muy vacilones porque era así como muy sencillito. Entonces el paper de KD-tree se entiende de lo más bien. Sobre ese paper ha ocurrido mucho. ¿Sí? Los algoritmos se han ido optimizando un montón, porque de hecho ya se ha demostrado que el KD-tree no escala bien con la dimensión. O sea, funciona muy bien como para 3, 4, lo más 5 dimensiones. Pero la idea que tiene el algoritmo detrás ha sido modificada para hacer algoritmos parecidos ya para muchas dimensiones. En todo caso, el punto aquí importante es que el número de datos que yo tengo, esta estructura va a quedarme con log de m. Y el algoritmo del KD-tree lo que les va a decir a ustedes es, ok, usted anda buscando el dato más cercano, okay, toma el dato. Mi dato dice que es 48, ok, váyase por aquí. O que es 49, váyase por aquí. ¿Qué es 48? No, necesito irme más para allá. Y aquí me va a preguntar por el y tal, entonces me voy a ir. En cuestión de 20 pasos, yo ya encontré el dato más cercano.
O sea, entonces no voy a tener que buscar 1.000.000 de datos uno por uno, sino 20. Sí, va a ser 20 preguntas. Y así como más rápido no sale. No sé si me entienden la idea. Ok, un detallillo, y es que aquí cuando estoy cerca de bordes, él juega ahí con unas bolas, él es vacilón. En el paper de los 60 le dicen bowls, en vez de decirle hiperesfera, le dicen bowl, porque es una bola. Ok, entonces ahí ellos van calculando la bola donde tiene que estar el dato y no sé qué, y si esa bola se me escapa de lado, entonces yo tengo que irme al otro lado del árbol, aquí a este otro nodo, tengo que ir a ver si quizá el dato que esté buscando esté aquí adentro. Bueno, así como para no entrar en mucho detalle técnico. Pero entonces esta biblioteca FLAN, no me acuerdo exactamente de los términos estos de Nearest Neighbor, esto era Library, Fast Library for Approximated Nearest Neighbors. Esta biblioteca FLAN se basa en unas ideas ahí de una gente en visión por computador, que lo que probaron es que en la vida real o en la práctica, en estos algoritmos de reconocimiento de patrones, estos casos ya es hilar muy fino. O sea, ir a buscar que si de este lado quedó o es posible que haya otro dato es muy fino. Entonces ahí viene lo approximated. Entonces, si me pasé, ¿qué importa? Yo nada más busco ahí donde quedé. Sí, y voy a cometer errores, pero no son tan graves porque ya va a estar muy cerca. Entonces, de por sí, pues, con el ruido que tienen los datos, puede ser que sí sea error, puede ser que estuviera bien y nada más que por ruido del otro lado, lo que sea. Pero entonces, en vez de buscar 1.000.000 de datos, voy a hacer 20 comparaciones y ya llegué. Entonces, si voy a tener que estar haciendo esas preguntas muchas veces, vale la pena hacer este trabajillo, que de hecho, como les digo, hay algoritmos súper eficientes y en el FLAN ni se nota cuando uno le pasa aquí 3 millones de datos, uno ni siente que ya armó el árbol, y cuando uno le dice, déme los 100 datos, no, tome, ni se siente que los está buscando. Es rapidísima, es impresionante lo rápida que es esa biblioteca. Y yo creo que ya aquí también tienen las variaciones del KD-tree para que escale un poquito mejor a múltiples dimensiones. En todo caso, bueno, estas cosas de FLAN y KD-tree y eso ya casi siempre vienen implementados en las bibliotecas. Ok, aquí vemos las estimaciones con KNN. Vean que son muy espantosamente ruidosas. Y no solo son espantosamente ruidosas, sino que el ruido es raro. El ruido se va con mucho más tendencia hacia arriba que hacia abajo. Y eso tiene una consecuencia incómoda. O sea, anda aproximada la estimación aquí de densidad, pero el problema más grande que tiene el KNN ya formalmente es que si hacemos la integral bajo la curva, por decirlo así, de esas densidades estimadas, no dan 1. A veces dan menos, a veces dan más. Entonces no es exactamente una densidad probabilística y eso lo queda incómodo. Pero por lo menos para una tendencia, o sea, para que uno pueda decir, sí, ahí es más probable tal cosa que tal otra, anda bien. Bien, en general hay que mantener todos los datos de entrenamiento, pero con esa cosa que les acabo de decir del KD-tree, tal vez el KD-tree no requiera los datos exactamente, bueno, no, sí los va a necesitar. De hecho, él los estructura nada más para que sea fácil, pero ahí también hay otras técnicas donde si hay muchos datos, él puede eliminarlos un poco. Si hay demasiados datos, él puede dejar unos datos representativos nada más. De hecho, eso es otra de las técnicas de aproximación que se usa. Pero bueno, digamos, el KD-tree es el que está haciendo a la técnica esta de KNN práctica, para no tener que estar buscando todos los datos. Lo hace más práctica que los de kernel y eso que sí necesitamos todos los datos. Ok, para terminar la clase me voy a usar unos 6 minutillos para terminar el tema. Por ahora lo que acabamos de hacer es estimar, dada la clase, quién es la probabilidad de X. Ok, lo estamos haciendo con esta formulilla que acabamos de hacer. Ok, vamos a tomar ciertas suposiciones por ahora. Vamos a asumir que MC es cuando yo tengo un set de entrenamiento, MC es el número de datos en ese set que pertenecen a la clase C. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todos los MCs de todas las clases, voy a llegar al M, el número total de datos. ¿Ok? K va a ser el número total de puntos en un volumen. Y KC es el número de puntos de la clase C en ese volumen.
¿Sí? O sea, yo voy a tener aquí un volumen, aquí voy a tener puntitos, y la clase que ando buscando es la C. De todos esos puntitos, digamos que aquí tengo 2 que son de la clase que ando buscando. ¿Sí? Entonces, K sub 2, bueno, K sub C va a ser 2, el K va a ser aquí 7. ¿Sí? Bien, igual, el K va a ser la suma de todas las clases. Aquí solo metí 2 clases, pero pueden haber más, por supuesto. Entonces, si nosotros usamos reglas medio obvias, ¿cuál va a ser la probabilidad a priori de que la clase Y sea la clase C? Pues va a ser cuántos datos yo tuve de la clase C en todo el set de entrenamiento entre M. Esa es la probabilidad a priori, la que ignora donde yo esté, nada más a priori. Si yo tuve 100 datos de la clase C en un set de 1000, entonces mi probabilidad de ver esa clase es 10%. Ok, y el denominador que vamos a necesitar para base, tengo que irme para todas las clases con esta historia. Ok, y ya bueno, esto acabamos de ver que es esta división que está por aquí, esto es exactamente esto, que lo voy a meter aquí. Y esto se cancela con esto. Me queda entonces que la probabilidad de X va a ser la suma para todas las clases de K sub C entre M, V, pero de M no depende de C y V no depende de C, y la suma de todos los K es K. Entonces aquí ya tengo quién es la probabilidad esta no condicional de X, es K entre M por V. ¿Ok? Y ya ahora sí usamos base. Esto es lo que estamos estimando con nuestra historia de los kernels, que es esto. Sí, o sea, K sub C entre MCV. Ya me olvidó MCV. La probabilidad a priori es MC entre M, entonces con este MC se cancela esto. Y esta cosa es K, voy a pasar a multiplicar, bueno, K entre MV. ¿Ok? Entonces este M se va a cancelar con este M. Este V se va a cancelar con este V. Y al final quedo que, ok, la probabilidad de ver, de que dado un dato ahí de entrenamiento sea la clase C, se ven que ya aquí es como la parte discriminativa, no la generativa. Eso va a ser K sub C entre K. O sea, en mi volumen ahí, el que yo estoy usando, sea dinámico o sea estático, yo voy a tener aquí 5 datos. 1, 2, 3, 4. Y me salió solo un dato de la clase que ando buscando. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ser esta clase? Yo voy a decir que aquí es 1 entre 5. Sí, entonces es como medio obvio. De decir, ¿cuál es la probabilidad de esto respecto al resto? De decir, ¿cuántos de la clase hay y cuántos en total hay? Entonces aquí hay 5 en total, 5, hay uno de esto, entonces es un quinto, un 20% de probabilidad de ver eso. ¿Ok? Y esto es ya la probabilidad que queremos estimar en discriminatorios, que es bastante simple. A eso es lo que se le llama el clasificador de los K vecinos más cercanos. ¿Sí? Entonces nada más, cuando tenemos ahí un punto, tenemos que buscar cuál es, si ya queremos clasificar, ok, yo estoy aquí, quiero clasificar este punto, entonces tengo que ver, ok, me tocó esta así, en 2 clases. ¿Quién tiene la mayor cantidad de puntos? Este tiene 3, este tiene 2, entonces eso va a pertenecer a la clase azul. ¿Sí? Así de fácil. Ese es el clasificador de los K vecinos más cercanos, y es exactamente eso. Porque en un punto, deme 5 vecinos, ¿quién es el que tiene la mayor cantidad de clases? A esa clase la asigno. Bastante obvio es el todo, pero vean toda la derivación probabilística que hicimos para llegar a algo así medio obvio. Bien, entonces lo divertido de este es que tiene un origen generativo, o sea, lo hicimos todo a partir de las probabilidades. Cuando llegamos a B le dimos vuelta y llegamos al final a algo no paramétrico, pero discriminativo, porque me dice de una vez, ya, la probabilidad de que sea tal clase es tal. ¿Sí? Y aquí vemos ejemplos de clasificación de problemas con ruido, que si ven aquí hay un puntillo rojo que anda perdido. Y aquí estamos viendo con cuántos vecinos lo estoy clasificando. Ahí hay con un vecino, con 3 vecinos, con 5 vecinos, con 15 vecinos, con 21 vecinos, con 51 vecinos. ¿Sí?
Ven que aquí ya tengo tantos vecinos que el número de datos que tengo es muy chiquitillo, entonces más bien empiezo a tener otro problema de que me empezó a meter los datos del otro lado simplemente porque no tengo suficientes datos. Para cuando hago los 51 datos siempre me va a quedar un montón de estos. Entonces por eso me pasa ahí. Aquí estoy haciendo el detalle ese de que cada dato aquí lo estoy clasificando y estoy viendo dónde me queda la línea de división. Bien, creo que con eso terminamos el tema. No sé si tienen preguntas, ya me pasé 10 minutos. Gracias. Pura bien, bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.